Bienvenidos y bienvenidas, estamos en un episodio más de nuestro podcast Tiempos Equívocos. En esta ocasión estamos con un invitado muy especial, el compañero Fabio Frosini. Bienvenido, qué gusto tenerte en México. Estuviste de visita aquí en dos lugares muy distintos, la Facultad de Ciencias Políticas, la Universidad Iberoamericana. Entonces, pues bienvenido y te agradecemos mucho el tiempo. El doctor Fabio Frosini es miembro del comité científico de la Asociación Gramsci, del Instituto Gramsci, y es profesor, es investigador en la Universidad de Urbino, en Italia, ¿no? Entonces, para que te ubiquen, y ha publicado una gran cantidad de temas que van desde el Renacimiento, Gramsci, el marxismo, y ese fue el motivo de tu visita el día de hoy, en esta semana en México, Fabio, el tema Gramsci. Entonces, un poco la idea de esta entrevista es preguntar sobre Gramsci hoy en Italia, sobre tu lectura de Gramsci en Italia, sobre un conjunto de lecturas que consideras importantes de Gramsci en Italia, sobre digamos, los temas, los conceptos, los problemas que circulan alrededor de este gran personaje. Bueno, igual visto desde México, lo que voy a decir ahora puede tener un aspecto, digamos, un toque ligeramente extraño, porque imagino, y por lo que he visto, efectivamente así es. En México lo que cuenta cuando una persona se ocupa de Gramsci es, digamos, la sustancia, ¿no? O sea, qué ha dicho Gramsci sobre la política, que puede ser de inspiración también hoy, y cómo ha analizado su tiempo para hacer otros análisis en otros tiempos, adaptando las categorías, cambiándolas, etc. Bueno, un poco siempre lo que se ha hecho en América Latina, ¿no? Trabajando con Gramsci, ¿no? O sea, no tanto ocuparse de Gramsci como algo que tiene valor en sí, sino como un valor de uso, ¿no? Claro. Que es un buen enfoque en mi opinión. Bueno, en Italia ahora la situación es un poco, digamos, extraña e incluso contradictoria. Hay, digamos, doy una pequeña vuelta atrás. Hemos empezado, digo hemos porque yo soy también uno de los que han hecho este trabajo. Hemos empezado como IGS, International Gramsci Society, y en colaboración también con el Instituto Gramsci, digamos, todo un estudio de tipo nuevo, final de los años 90, principio de los años 2000, que ha sido como una especie de vuelta a los textos, ¿no? O sea, hemos empezado a releer Gramsci, colocándolo, ubicándolo, contextualizándolo lo más posible, ¿no? Y entonces para hacer una lectura lo más histórica posible, para recuperar, digamos, un poco la atmósfera en donde Gramsci había escrito, había trabajado, había pensado, había desarrollado sus problemáticas. ¿Esto por qué? Porque varias temporadas de lecturas de Gramsci se habían como agotado en Italia, ¿no? Había la gran temporada de los años 60, sobre todo los intelectuales y la cultura, y luego la gran temporada de los años 70, sobre todo el Estado, economía, sociedad civil. Bueno, todo esto había llegado como a un punto muerto, ¿no? Bueno, por muchas razones que igual no viene al caso ahora resumir y repetir, pero el hecho que el Partido Comunista Italiano haya desaparecido es una buena razón. Y entonces toda la cultura italiana se había como desapropiado de Gramsci, o sea, no le interesaba más, ¿no? Había como una especie de temporada muerta. Y los que, como yo, que han crecido justo en esta temporada, o sea, se han formado en esta temporada muerta, no tenía otra opción, si querían interesarse a Gramsci, sino volver a Gramsci, ¿no? O sea, abandonar todo este pasado, que era un pasado que ya no hablaba más a nosotros, y volver a Gramsci. Y hemos empezado toda esta nueva temporada que está hecha sobre todo con un estudio sistemático muy específico, ¿no? De los textos, de sus problemáticas, de cómo se han producido, por qué, del contexto, de la historia de Italia. Y esto se ha acompañado, ha producido dos cosas. Una es el estudio del vocabulario gramsciano, ¿no? que tiene un resultado muy importante,
que es el diccionario gramsciano, el enorme diccionario, que se publicó en 2009. Tiene precedentes porque en 2003 publicamos yo y Guido Liguori un libro junto con otros autores que se titula Las palabras de Gramsci, que es como una especie de primer intento para llegar al diccionario. Y por otra parte se empezó justo en los años 90, en este momento muerto, el proyecto lo lanzó el Instituto Gramsci, el proyecto de una nueva edición totalmente nueva de todos los escritos de Gramsci, o sea, el epistolario, los escritos de juventud políticos hasta el 26 y los cuadernos de la cárcel. Entonces se empezaron estas tres líneas de publicación, y esto es una novedad increíble porque, claro, bueno, me limito ahora a lo esencial, pero los cuadernos de la cárcel en la nueva edición crítica que estará dividida en 3 volúmenes, el primero ya se publicó en 2007, el segundo va a ser publicado en 2017, el tercero en 2019, va a mostrar cómo los cuadernos son algo ligeramente diferente de lo que había, digamos, presentado Geratana, que es la base de la traducción que tenemos al castellano, ¿no? Al español aquí en México, y que es un texto por un lado que tiene una estructura más fuerte de lo que Geratana imaginó, en el sentido que no tiene solo una historia, ¿no? Tiene una diacronía, tiene también una sincronía, una estructura fuerte, es más sistemático de lo que Geratana presentó, de cómo Geratana lo presentó. Y por otra parte es un texto mucho más áspero, mucho más, digamos, no terminado de cómo Geratana lo presentó. Geratana transcribiendo y presentando el texto lo presentó como un texto casi ya listo para la. No es así, ¿no? Es un texto que tiene un montón de problemas de carácter, digamos, textuales que Geratana no considera. Pero por otra parte, por ejemplo, el epistolario, se han descubierto muchas cartas nuevas que antes no se conocían. Entonces, toda la personalidad de Gramsci se va enriqueciendo, ¿no?, de detalles nuevos. Y esta es la parte buena. La parte que he dicho que puede extrañar en cómo se estudia hoy en día Gramsci en Italia y que es la fuente de una contradicción, es que se está trabajando entre comillas sobre un Gramsci imaginario. Están saliendo libros ahora para nombrar los autores, ¿no? Franco Lopíparo, Luciano Canfora y otros más que están escribiendo libros sobre solo una cosa, ¿no? Por ejemplo, la idea que Gramsci haya escrito no 33 sino 34 cuadernos y que Togliatti haya luego escondido y destruido el cuaderno 34 porque Gramsci en este cuaderno 34 había escrito que se había vuelto liberal. Bueno, esto es una cosa que puede parecer increíble, pero se publicó en Italia y este libro, el autor es Franco Lopíparo, ganó un premio literario, el mismo premio literario que ganaron las cartas de la cárcel cuando fueron publicadas de Gramsci. O sea, esta es una cosa que da un ejemplo de cómo es la cultura italiana hoy en día, ¿no? Entonces, el Gramsci, para resumir, hay una parte que no es seria, que yo considero como un escombro, digamos, de la cultura, y otra parte que es un estudio de, digamos, basilar, ¿no?, fundamental, de los fundamentos, ¿no?, los textos y la historia. ¿Por qué esto? Nuestra intención es que esto puede servir para volver a leer a Gramsci, ¿no? O sea, y leerlo más allá de una serie de estereotipos que se han formado. O sea, los estereotipos son una cosa interesante porque, por una parte, son como una condensación de una interpretación, ¿no? Por otra parte, pero bloquean otras interpretaciones. Entonces, los estereotipos han funcionado, han tenido una función importante a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en relación a Gramsci, pero efectivamente hoy en día necesitamos, digamos, nuevos estereotipos, si quieres, ¿no? O sea, algo que pueda renovar esta lectura. ¿Y por qué esto? Bueno, igual porque también la historia cambia, ¿no? O sea que si uno mira la historia de Italia y de Europa, la segunda mitad del siglo XX es como una, digamos, tiene todavía rasgos de los años 30, ¿no? O sea,
esta sociedad de masas, las corporaciones, la manera del Estado social que se empezó a formar en los años 30 y luego se siguió formando en los años 60, 70. Bueno, esto es algo que permitió adaptar las categorías o utilizar directamente las categorías gramscianas en la nueva situación. Hoy en día la situación ha cambiado profundamente. La colocación de Europa, ¿no? De la Unión Europea hoy en día en el mundo es diferente de la que era en los años 60 y 70. Y entonces necesitamos también un Gramsci diferente. O sea, tenemos que ir más a Gramsci para volver más a nosotros, ¿no? O sea, para tener más esta idea de una distancia fuerte para poder repensar de manera más radical sus categorías. Entonces, este trabajo textual no es un fin en sí, en mi opinión, para mí, yo lo digo así, o sea, no tiene que ver... Es Gramsci por Gramsci. Exactamente, es Gramsci por Gramsci, pero para que sea para nosotros, ¿no? O sea, de manera más profunda para nosotros. Bueno, no sé si esto puede... Sí, no, me parece muy sugerente lo que nos acabas de contar. Quizá preguntarte en qué editorial está saliendo Sí, toda se llama la edición nacional, o sea, el Estado italiano prioriza algunas ediciones, ¿no? O sea, considera a algunos autores como, entre comillas, nacional, representativos y entonces hay una decisión del ministerio que establece como un catálogo, ¿no? Por ejemplo, Maquiavelo tiene su edición nacional, Galileo Galilei tiene, y Gramsci también, y está saliendo en una editorial que es representativa también de la nacionalidad, digamos así, que es el Instituto de la Enciclopedia Italiana, el Instituto de la Enciclopedia Italiana, que fue fundado por Giovanni Gentile en los años 30, y donde salió la importante enciclopedia italiana, que es como una idea, ¿no? de nación, de cultura nacional. Entonces sí, se publica. Antes de pasar a otro tema, me interesa mucho porque este tema de la lectura, tú personalmente, pero en equipos con otros intereses, etcétera, ¿no? No obviamos eso. Dices, el tiempo cambió, ¿no? Es decir, ese dijo que Estado social dentro de crisis, misión dentro de crisis, bueno, la cultura comunista también importante, italiana, sí, importante en el siglo XX, desapareció, ¿no? El Partido Comunista, el gran Partido Comunista. Pues me dices esto y pienso al tiempo que lo dices en la revaloración que hay de algunos, al menos que yo sé que hay, no sé si sea tan importante de algunos personajes del siglo XX, como el mismo Togliatti, ¿no? Pienso en la obra de Giuseppe Vacca, ¿no? Giuseppe estuvo acá hace ya unos años dando su curso y hablaban mucho de Togliatti, es decir, era un Gramsci pasado, digamos, ¿no? por esa cultura, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Y otros dirigentes comunistas, ¿no? Se me va el nombre de uno de los secretarios más importantes del Partido Comunista, que sé que hay un par de biografías nuevas. Berlinguer, ¿no? Sí, un personaje central de la cultura italiana, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál sería, digamos, la conexión o el intento de regresar a estos personajes, además de Gramsci? ¿Tú cómo estarías viendo esta corriente que está ahí? Sí. Bueno, Vacca es el que ha, como presidente del Instituto Gramsci, es el que en los años 90 impulsó la edición nacional. Entonces, Vacca es, digamos así, un poco está al origen de esta idea de volver a los textos, lo que es la corriente que luego está produciendo la edición nacional, y ha trabajado en paralelo a gente como yo, Guido Liguori, o Giorgio Baratta, que murió en el 2010. Los cuadernos de la rosa, ¿no? Que hemos empezado a trabajar sobre textos y el vocabulario de Gramsci, ¿no? Entonces, hay como dos recorridos paralelos que se cruzan también en algunos lugares, porque, claro, hay algunos de nosotros que están en las dos, ¿no? En las dos lugares. Y entonces, la idea de Vacca es que hay que
por esto, volver a los textos y a un catálogo renovado de textos, ¿no? O sea, que hay muchos textos que no se conocían, que hay que editarlos de manera nueva, crítica. Entonces, esta idea de una vuelta a los textos es una idea que yo comparto por completo con Giuseppe Vacca. Y luego, para hacer un ejemplo, Giuseppe Vacca acaba de publicar, salió creo en el 2012, una nueva biografía de Gramsci en la Cárcel, creo que se tradujo también al español, ¿no? Se titula Vita y Pensamientos, Vita y Pensieri de Antonio Gramsci, que es una biografía de Gramsci entre 26 y 37, de los años de la prisión. Y en esta biografía, su tesis es que, esta biografía que está basada sobre documentos nuevos, ¿no? O sea que es un fruto de esta nueva temporada, de este nuevo enfoque, de esta nueva importancia de los textos. En esta biografía su tesis es que Gramsci representa el origen de una manera totalmente nueva de entender el comunismo. O sea, que él es un comunista de los años 30, un comunista, como él dice, de la edad de Stalin, ¿no? O sea, es un comunista de la Tercera Internacional. Esto, o sea, no es un liberal, ¿no? En el sentido de lo píparo, ¿no? Es un comunista en el sentido pleno. Pero el punto es que entonces ser comunista no era algo monolítico, ¿no? El Gramsci todavía interpreta el ser comunista como algo que se construye, se hace a través de una dialéctica de diferentes posiciones que son comunistas. Entonces, el Gramsci, en este sentido, está al origen de una interpretación muy original del comunismo, que es la que luego tiene como responsabilidad. ¿Dónde está esta originalidad? Está en la capacidad de hacer análisis concretos de las situaciones específicas. Entonces, el principio de nacionalidad es algo muy importante en este comunismo. Es un comunismo que no renuncia a la idea de democracia, que no hay que interpretar como una idea de democracia como hoy en día, como las reglas del juego, claro, sino como una democracia en el sentido sustancial, como la interpretó Togliatti, ¿no? Cuando hablaba de democracia sustancial en contra de la democracia formal. Y es un comunismo que quiere ser el momento de agregación de una nueva clase dirigente nacional, capaz de ser hegemónico a nivel nacional, pero en un sentido no nacionalista, o sea, no aislando la nación del exterior, sino interpretando la específica combinación de la nación en el campo internacional. Bueno, yo todo esto lo comparto con Giuseppe Vacca. Igual hay algunos momentos, digamos, que donde hay algunas esfumaturas, ¿no? Donde él acentúa muchísimo la originalidad de Gramsci, donde yo veo más una continuidad historiográficamente, hablando en este sentido historiográfico de Gramsci en su tiempo con la Tercera Internacional. Pero claro, no se puede negar, Gramsci es un comunista absolutamente original. O sea, si fuera un comunista no original, no estaríamos leyéndolo hoy en día. Y Togliatti efectivamente es un gran intérprete de Gramsci en el sentido práctico. O sea, la política togliattiana es una interpretación de Gramsci. No es la única posible, pero es una interpretación. O sea, lo bueno de lo que va diciendo Vacca es que lo que Togliatti hace después de la guerra está realmente conectado con la experiencia gramsciana de los cuadernos. O sea, no hay un salto completo. Claro, la situación es diferente, el campo geopolítico es diferente, y digamos, el marco de lo posible, ¿no? el ámbito de lo posible cambia por completo. Pero en estas nuevas condiciones, Togliatti consigue traducir, digamos, y actualizar lo que era el enfoque gramsciano, que era un enfoque, digamos, donde el comunismo tenía que relacionarse de manera estructural con la democracia, entendida como el acceso del pueblo al poder, claro. No simplemente en un sentido, pero digamos, que se le deja, ¿no? Que el pueblo
protagoniza este acceso, ¿no? Es protagonista de algo históricamente. Y bueno, en este sentido yo veo muchas continuidades entre el trabajo que hago yo y lo que hace Giuseppe. A veces las diferencias son más de, digamos, cómo se interpreta la actualidad, más que cuando volvemos al pasado y intentamos hacer un balance de lo que es el pasado, ¿no? Porque, bueno, Vaca tiene una posición política en el Partido Democrático en Italia hoy en día que no es mía, bueno, en este sentido veo muchas diferencias, pero, digamos, en el terreno de la interpretación de Gramsci historiográfico veo muchas continuidades. Muy bien. Sin embargo, y una recomendación aquí para quienes nos van a ver y nos van a escuchar, has redactado un par de trabajos sobre el populismo, la lectura, sobre el estado de masas, fue una parte de lo que nos expusiste en los días estuviste de visita en la Universidad Nacional. Y uno de estos textos que se localiza en red, si se lee italiano, se puede acceder y se puede disfrutar, es un texto que se llama Lenin en tu ser. Me interesaría mucho que ahondaran mucho en su conexión más de Lenin, hasta Lenin por supuesto, de Gramsci, que en los años 60, si uno revisa por ejemplo los textos canónicos de interpretación de Gramsci en América Latina, pienso en Armando Córdoba, siempre se solía decir que Gramsci llegó con Althusser, ¿no? Que llegaban los dos, y en el mismo sentido que tú lo decías, que incluso había bloqueado. La tesis de Córdoba es esa, que había bloqueado cierta capacidad de lectura de Gramsci, ¿no? Hoy hay otros trabajos, ¿no? Hay trabajos que están volviendo a explotar productivamente esta relación, ¿no? Es conflictiva, es tensa, por supuesto, pero lo están explotando Warren Monta por ahí, Vittorio Amorfino, ¿no? Y hay el momento gramsciano, este libro por Gramsci, ¿no? Hace unos años, están explotando, ¿no? Me gustaría mucho saber tu opinión, porque lo tienes presente, lo mencionaste en las charlas, ¿no? ¿Cómo abordas esta relación? Bueno, igual se puede dividir en dos partes principales, lo que voy a decir. Por una parte, cómo veo esta nueva temporada de estudio coordenado, ¿no? de Gramsci a Althusser, y por otra parte, cómo lo veo yo, la relación. Bueno, claro, estoy favorable, totalmente favorable, sobre todo porque esta temporada quiere decir que se ha empezado a deshacer un cierto althusserismo, ¿no? Que es una cosa que efectivamente ha dañado muchísimo, no solo Gramsci, también Althusser. Claro. O sea, siempre cuando hay un ismo, ¿no? Hay un empobrecimiento de algo. O sea, cuando un pensamiento se transforma en una escuela, subentran como mecanismos de reverencias, repeticiones de fórmulas, cosas claras. Hay que decirlo, Althusser mismo es responsable de esto. O sea, ahora no quiero entrar en detalles, no puedo, pero cuando Althusser empieza a decir la ciencia con la letra mayúscula, minúscula, allí se entra en un territorio, digamos, donde digamos, más que ciencia es religión, o sea, se entra en un territorio de verdad y falsedad donde no se puede ya, digamos, hacer mucho. Y esto, has nombrado a Morfino, a Peter Thomas, puedo añadir que estamos, yo y Morfino, coordinando un número monográfico de la revista Décalage que está justo dedicada a Gramsci Althusser, al tema Gramsci Althusser, y donde está a punto de salir ahora en el mes que viene, donde hemos recolectado un poco las cosas principales que se están haciendo hoy en día, con muchos jóvenes doctorandos así, que están trabajando sobre este tema. El hecho que haya terminado el althusserismo ya hace bastante tiempo ha hecho posible esto. El hecho que
ahora muchos investigadores vayan al archivo Althusser, ¿no? A leer sus cuadernos, sus apuntes, permite un avance en la investigación. Morfino lo ha hecho, también otros. O sea, allí se descubre, esto es importante, allí se descubre, leyendo los cuadernos de Althusser, los apuntes, como él leía, o leyendo los libros que él utilizaba y las notas a márgenes que hacía, ¿no? Como subrayado, etc. Sabemos lo que ha leído, cómo lo ha leído y cómo ha reaccionado. Y él ha leído Gramsci en serio. Efectivamente, cuando en Per Marx, en el libro Per Marx, no, el título para Marx, ¿no? Por Marx. Cuando en Por Marx afirma que en Francia no hay nada comparable con lo que se ha hecho en Italia, ¿no? Y nombra a Gramsci, lo está diciendo como una cosa, no es una afirmación estratégica, es una afirmación que es su mente en ese momento. Entonces, lo que se ha descubierto es que Althusser es un gramsciano, en un cierto sentido, y que al mismo tiempo tenía una necesidad absoluta de ser reconocido en Italia. O sea, tú has dicho, ¿no? Justamente, él veía Italia como un lugar donde efectivamente había la cultura marxista, ¿no? De verdad. Y esta combinación entre su gramscismo, su ser gramsciano y esta necesidad de ser reconocido ha producido a un cierto punto un viraje, ¿no? De gramsciano a anti-gramsciano. Y esto yo lo explico, y lo he intentado explicar en el texto que tú has nombrado sobre Lenin y Althusser, con entre comillas, descubrimiento de la introducción del 57, ¿no? Esta parte del Grundrisse que se publicó creo en el 38, ¿no? Por primera vez, luego se tradujo al italiano. Y en el 62, justo en el 62, cuando Althusser estaba escribiendo los primeros textos por Marx, en el 62 explotó en Italia la discusión sobre este texto, ¿no? Se organizó el Rinascita del Contemporáneo, la revista teórica junto a crítica marxista del Partido Comunista, de los intelectuales marxistas, no solo comunistas. Se organizó un gran debate sobre la filosofía marxista. Y es interesante seguir este debate, ¿no? Porque se empieza con Badaloni, o sea, el historicismo, ¿no? El historicismo gramsciano más clásico, digamos así, un gran historicismo, por cierto. Y luego, a un cierto punto, entra en juego la introducción del 57 y el debate cambia por completo. Y se vuelve en un debate sobre la introducción del 57. O sea, del historicismo al marxismo de las formas, de las estructuras, de las categorías, de la abstracción, etc. Entonces ahí hay dos, digamos, corrientes principales, de la Volpe y Porini, que son alternativas entre ellas, pero están las dos en contra del historicismo. Y Althusser, en presencia de este debate, adopta él también la introducción del 57. El discurso del MECO. Exactamente, o sea que si tú lees en Contradicciones sobre determinación, no hay la introducción del 57. Después de algunos meses escribe sobre la dialéctica materialista, que es un texto muy importante, que es el núcleo del por Marx, donde la introducción juega el papel decisivo. Y allí cambia por completo su mirada, ¿no? O sea, de ser, entre comillas, gramsciano, ahora quiero decir algo sobre este ser gramsciano, a ser efectivamente el Althusser que conocemos, o sea, el Althusser de la estructura. Y esto, bueno, se dice, ¿no? La nariz de Cleopatra ha cambiado el mundo. No quiero reducir la historia de Althusser a esto, pero creo que esta necesidad de ser reconocido en Italia, ¿no? En este momento, ha jugado un papel muy importante. Y esto
y es así, fue exitoso, ¿no? Porque Althusser, el por Marx se publicó creo en 65, se tradujo al italiano en 66 o 67. Él era el Capital inmediatamente, el año siguiente. O sea, hay como una entrada, una entrada triunfal de Althusser en Italia, en el debate italiano, que es parecida a la entrada en el debate francés, o sea, no tiene nada menos que esto. Y con interlocutoras como Schiller. Claro, ella ha jugado un papel un poco así de bisagra, ¿no? entre el Althusser althusseriano, digamos, y la cultura gramsciana. Ha intentado jugar un poco un papel también de mediación, ¿no? De traducción entre los dos. Pero efectivamente el Gramsci leído por Lucy Glucksmann es un Gramsci althusserianizado, digamos. Pero en este sentido ya de empobrecimiento yo veo, no solo de Gramsci, sino también de Althusser. Bueno, se podría decir muchas cosas más sobre el Althusser después de leer el Capital, ¿no? Donde en Lenin y la filosofía y elementos de autocrítica hay también un resurgimiento muy fuerte de la cuestión de la política, de la historia, de la ideología, que estaba en Althusser mismo. O sea, una cosa muy buena del libro de Peter Thomas, El momento gramsciano, es que él demuestra que Gramsci es es algo que está al interior de Althusser, no está nunca fuera. O sea, cuando él escribe el marxismo no es un historicismo, está escribiendo una cosa que, digamos, este texto está fuera de Althusser realmente, ¿no? Claro, o sea, claro. Está muy como alrededor de su pensamiento de verdad, ¿no? De hecho, el marxismo no es un historicismo, es una respuesta al marxismo como historicismo de Badaloni. O sea, allí es una cuestión estratégica de tomar posición más que decir lo que él es. Ahora, ¿dónde está el gramscismo de Althusser? ¿No? Es la segunda parte de lo que quiero decir. Yo veo en contradicciones sobre determinación dos elementos fundamentales: la sobredeterminación y la determinación. Y es una contradicción de la cual Althusser no consigue salir. O sea, por una parte hay la idea que, como él escribe en este texto, ¿no? la hora solitaria de la última estancia nunca suena. Pero no suena como solitaria. O sea, él no renuncia a esta idea de determinación, que luego traslada en términos estructurales a la idea de la estructura dominante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea que él saca de Gramsci? ¿No? Que, digamos, las llamadas superestructuras, o sea, todo lo que no es el campo económico en sentido estricto, está siempre llena, ¿no? de elementos que no se pueden reducir a una expresión de la economía. Entonces, estos elementos codeterminan o sobredeterminan todo lo que es el proceso histórico. Entonces, eso se puede ver de dos maneras diferentes. O uno, una vez que lo ha dicho, vuelve a la determinación e intenta ver cómo en la sobredeterminación se expresa esta determinación fundamental, lo que ha hecho Althusser, o con Gramsci se hace el recorrido opuesto. O sea, se ve cómo nunca hay una determinación pura y entonces no se puede estar por detrás de la historia. Esto no es posible. Aún más, lo que Gramsci, esto está en los cuadernos, lo que Gramsci hace al final es decir que también en la economía, o sea, también en la determinación, también en el núcleo de la determinación, hay la sobredeterminación. Porque la economía no existe fuera de la hegemonía de la política, de la ideología. O sea, no es posible pensarla, ¿no? O sea, una economía sin derecho no existe. Entonces, Gramsci cambia por completo el rumbo, digamos así, no, mejor dicho, no es una inversión. Es un mirar las cosas desde otro punto de vista, ¿no? O sea, terminar por esta historia de dónde viene la determinación y ver la complejidad de la interacción de los elementos. Y esto es una cosa que está en el texto de Althusser, que Althusser saca de campo. Hay una nota donde Althusser escribe
él nombra a Gramsci solo dos veces, ¿no? En este texto. En una nota, que es una nota fundamental, donde él escribe que Gramsci ha escrito estas notas, estos apuntes sobre la superestructura, y donde demuestra cómo hay una lógica de interpenetración, ¿no?, entre los elementos de la estructura y de superestructura, que es algo que va mucho más allá de la idea de determinación en última instancia. Y toda la lectura que Althusser da de Lenin es una lectura en este sentido, ¿no? Cuando Althusser muestra cómo Lenin, en el concreto de los análisis, ¿no?, ve cómo hay elementos que están a diferentes niveles, que tienen diferentes orígenes, entonces se van a entrelazar, a cruzar, y lo que estos elementos hacen no está en una lógica, está en diferentes lógicas. O sea, la lógica que resulta, digamos, el acontecimiento histórico, digamos así, o el análisis que se puede hacer de este acontecimiento, es algo que no se puede reducir a uno o a otro de los elementos, ¿no? Está sobre este nivel. Y en este sentido es totalmente antireduccionista y yo diría gramsciano. Un intérprete latinoamericano de Gramsci, Juan Carlos Portantiero, dijo una vez: yo no soy althuseriano, lo único Althusser que me interesa es el Althusser de contradicción y sobredeterminación. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, a mí me interesan también otros Althusseres, pero a partir de contradicción y sobredeterminación. No es un caso que él, Portantiero, haya dicho también, haya añadido en este caso, porque este es un texto gramsciano. Claro. Sí, para pensar la coyuntura, justamente. Exactamente. Esto es el problema. O sea, esta idea que la coyuntura se puede pensar solo si se piensa de manera rigurosa la determinación, es algo que está totalmente fuera de la mentalidad, digamos, del enfoque gramsciano. Y Althusser está como en una contradicción, para decirlo de manera un poco en broma, en este texto entre estos dos enfoques diferentes. Por una parte, digamos, claro, él tiene que ser ortodoxo, ¿no? Esto es el problema, es su problema, ¿no? Sí, incluso de las palabras, ¿no? Exactamente, o sea, tiene este mito, ¿no?, de la ortodoxia comunista, ¿no? Es un comunista francés, ¿no? Tiene que estar allí. Por otra parte, intenta inyectar, ¿no?, echar dentro esta ortodoxia cosas nuevas. Y claro, el resultado es una contradicción, o sea, no es un texto coherente totalmente. Claro, habría muchos Althusser en ese sentido, ¿no? Pero sin embargo, me gustaría saber tu opinión, porque donde creo que ya no hay tantos Althusser, está expresada en la complejidad y en la contradicción, ya sin ningún reparo de un tipo que al final jamás salió del Partido Comunista, todos sus alumnos se fueron, él se quedó, sí, se peleó en los 70s, pero en los textos que ahora conocemos, no sé si están traducidos al italiano, algunos están traducidos al español, donde Althusser está pensando o se dedica a pensar de manera específica algo tan gramsciano como el problema del Estado y el problema del príncipe, sí, es decir, a Maquiavelo. Maquiavelo nosotros, sí, la sociedad de Maquiavelo, ¿no? Sí, sí. Incluso poniéndolo como revisionistamente, diríamos, ¿no?, como un integrante de una fuente del marxismo, de una corriente subterránea que no responde a las tres fuentes de Lenin. Sí, sí. Hobbes. ¿Qué opinión te guarda Maquiavelo de Bueno, hay que decir que él no lo publicó, ¿no? Esto es importante. Claro. O sea, son cosas que él empezó a escribir antes, digamos, de la crisis de su vida, de la muerte de su mujer, y terminó escribiendo después, ¿no? Pero el núcleo fundamental son ya apuntes de los años 70. Pero no lo publicó. ¿Por qué no lo publicó? Probablemente porque pensaba que todavía no estaba maduro, no era un texto, pero también probablemente porque era un texto que habría más problemas de lo que iba a cerrar. O sea, allí hay realmente la vuelta fuerte de Gramsci dentro digamos, el mundo althusseriano.
que va mucho más allá de la idea de una autocrítica, es literalmente una vuelta a Gramsci. Efectivamente la lectura que Althusser hace de Maquiavelo tiene muchísimas deudas con la lectura que Gramsci hace del Príncipe y de Maquiavelo en general. O sea, esta idea que el Príncipe va a refundar, ¿no? A recrear un mundo a partir de una crisis, ¿no? Saliendo de una crisis. Entonces interpreta una coyuntura y entonces pone de acuerdo cosas que efectivamente no están de acuerdo, no están de acuerdo por sí misma, ¿no? O sea, esta producción nueva a partir de un sujeto que realmente no es un sujeto porque es el encuentro de todos estos elementos. Esto efectivamente es una cosa que está en Gramsci. Ahora, ¿dónde está la originalidad de Althusser? Que está en parte en este libro y en parte en el texto que tú has nombrado también, sobre el materialismo del encuentro, las corrientes. Está en una manera de interpretar este nuevo enfoque. O sea, mientras Gramsci lo hace a partir de, digamos, la filosofía de la praxis, como donde la realidad es un conjunto de relaciones de fuerzas siempre llena y siempre estructurada de alguna manera, porque siempre hay una hegemonía, ¿no? O una crisis de hegemonía, pero hay siempre algo que, digamos, es una estructura o se está desestructurando, pero es como el residuo de algo, ¿no? de una forma. Entonces hay niveles de la realidad, etcétera. O sea, todo está siempre ya dado de alguna manera. Althusser enfatiza muchísimo el vacío, o sea, la nada, ¿no? Y esto es un léxico que no es gramsciano, es un léxico que trae de Derrida, de Heidegger, o sea, y esto es, creo yo, algo que limita la fuerza del discurso althusseriano. Allí también hay dos cosas, ¿no? que luchan entre ellas de alguna manera. O sea, digamos, este materialismo de la praxis, o de las prácticas, si quieres, ¿no? De manera más correcta, y por otra parte la idea que el primato lo tenga, digamos, lo que falta, ¿no? a la práctica, ¿no? Lo que la práctica no es, ¿no? Entonces como una manera de ver el positivo de lo negativo. Y esto creo que es, sí, no sé, aquí son hipótesis, no sé qué decir exactamente, pero la pregunta es más una pregunta que una idea, ¿no? Es que allí también hay una forma de subalternidad de Althusser a una atmósfera cultural, claro, ¿no? Claro. Sí, que ya son los años 80, ¿no? Exactamente, los años donde triunfa el postestructuralismo, el postmodernismo, o sea, toda esta... y él tiene una opinión muy, muy elevada de Derrida, ¿no? Dice que Derrida, en su autobiografía, Derrida es la persona más genial que nunca he encontrado. O sea, claro, tenía razón en este sentido, ¿no? Pero, o sea, es como si él siempre tuviera necesidad de estar cerca de alguien para decir sus cosas, ¿no? Es una cosa, bueno... Le pasó con Lacan, ¿no? Exactamente. Muy bien, pues es muy interesante, esperaremos ese número de sí. Salash, que está en red. Sí, está en red. El último fue larguísimo, el último número de Salash, pero vi, eran 15, 20 artículos. Bueno, esta es la ventaja de estar en red, claro. Sí, es una gran ventaja, ¿no? Entonces, bueno, esperaremos con ansias del trabajo que tú y Morfino hicieron con el resto de... Me gustaría preguntarte sobre, digamos, tus opiniones, tus intuiciones, lo que conoces, lo que te interesa, ¿no? Saber América Latina, la producción de América Latina. Esto por dos razones, quiero referirme a ellas. Coincidentes en posición, aunque divergentes en tiempo, ¿no? Discontinuos. Investigador de tu universidad, que publicó en el 97, 98 el libro Gramsci del liberalismo y comunismo crítico, Lo zurdo, lo enemigo de lo zurdo, recientemente traducido el libro al español. Dice en algún momento, en la última parte de su obra,
que Gramsci no puede ser catalogado dentro del marxismo occidental, junto a Lukács, junto a la Escuela de Frankfurt, junto a Korsch o junto a Bloch, por una razón, que en todos ellos está ausente lo que en Gramsci es fundamental, que es la cuestión de lo nacional popular, ¿no? El problema de lo nacional. Y ahora voy a América Latina, Saricó, el gramsciano por antonomasia, por definición, dice en La cola del diablo, medalla de Gramsci en América Latina, que el Gramsci leído desde acá fue siempre el Gramsci de lo nacional popular. Parece, digamos, a pesar de que son dos posturas, digo, lo zurdo pudo haber quizá hecho otro, digo, Aricó pudo haber quizá hecho René Zabaleta, sí, claro. u otro, ¿no? Ahora me vienen a la cabeza estos dos personajes. Me gustaría saber tu opinión sobre Gramsci. Bueno, no es fácil, porque América Latina es un nombre que tiene dentro muchas cosas, ¿no? Entonces el nombre singular tiene una pluralidad muy, muy fuerte. O sea que se va del hemisferio norte al hemisferio sur, al Ecuador, al hemisferio sur, extremo sur. Pero esto, digamos, es solo una definición extremadamente superficial para América Latina, que es realmente algo interesante, complejo. Bueno, lo que igual el punto de partida mejor es declarar mi punto de mirada, ¿no? Quiero decir, estoy de acuerdo con lo zurdo, o sea, es un hecho que Gramsci ha sido en aquellos años el único marxista que ha hecho del nacional popular el punto de partida el núcleo generador, digamos así, de su pensamiento. Quiero añadir que hay un detalle igual que se puede considerar también para interpretar lo que es el nacional popular, diciendo que esto es un lema que Gramsci traduce directamente del ruso. O sea, el Narodnik es exactamente, ha tenido un uso en los populistas rusos, en la gran literatura, Tolstoy, etc., en el siglo XIX-XX, pero también tenía una extrema actualidad en los años 20, donde los bolcheviques, cuando ellos reorganizaron toda la enorme extensión del imperio zarista como Unión Soviética, Unión de las Repúblicas Federativas Soviéticas, individuando en el nacional popular, en el Narodnik, o sea, en la coincidencia entre la lengua, el idioma y la nación, ¿no? El principio base para reorganizar geográficamente el territorio. Y Gramsci estuvo allí en el 22, cuando se estaban debatiendo sobre estas cosas. Un investigador italiano, un lingüista, Giancarlo Schirru, ha demostrado este nexo, ¿no? O sea, entonces, Schirru ha dicho, y estoy de acuerdo, nacional popular es un sovietismo, ¿no? Es una manera, digamos, para traducir más que el ruso, el soviético, claro, al italiano. Y esto, sobre esto se podría decir muchas cosas, o sea que efectivamente no es Bloch, no es Lukács, no es Adorno, Orkaya, pero sí es Lenin, claro, sí es Bukharin. O sea, hay toda una vertiente, ¿sí?, de marxismo, que también es comunismo, mucho más que los que he nombrado antes, que efectivamente es algo que Gramsci tiene en cuenta de manera radical. Todo esto que tiene que ver con América Latina, yo creo sí que tiene mucho que ver, ¿no? Porque allí tenemos unos políticos bolcheviques que en el principio de los años 20 intentan pensar de manera nueva el Estado. Y pensarlo, ellos tienen un imperio, ¿no? Un imperio. Una dirección podría haber sido el Estado, ¿no? No, ellos eligen otra, ¿no? La pluralidad.
Esto no hace falta añadir que luego será otra historia, ¿no? Sí, no, estamos en los años 20, digamos, ¿no? En los primeros 20. O sea, luego tendremos el nacionalismo grande ruso, Claro. Stalin, padre de la patria, o sea, toda una historia, el antisemitismo también, en el sentido del anticosmopolitismo, ¿no? O sea, es otra historia. Pero allí, cuando Gramsci va allí, se encuentra en el medio de esta discusión. Yo creo que él, que viene de Cerdeña, que siempre ha tenido esta sensibilidad, ¿no?, por el territorio, como algo que no se puede reducir simplemente al Estado, ha hecho como una combinación, ¿no? O sea, ha tenido un punto de inspiración fundamental para luego pensar las cuestiones más amplias. Y las cuestiones más amplias son, como he dicho antes, ¿no?, la idea que la nación está en un conjunto internacional que no tiene necesariamente que ser interstatal, internacional, donde se coloca de alguna manera específica, ¿no? La nación es como un cruce de varios elementos y es una combinación única, ¿no? Única. Y esta sensibilidad, que pero también es una herramienta teórica para analizar la especificidad, es algo que en América Latina digamos, se ha reconocido, ¿no?, como algo que es el aporte gramsciano, yo diría bolchevique gramsciano, al análisis de la historia y de la cultura. Y, bueno, por otra parte, América Latina, ¿cómo la veo yo? Aquí veo, bueno, estoy empezando, ¿no? O sea, que como he dicho, no es una cosa que se pueda liquidar así en dos palabras, pero la veo como por una parte hay toda una historia riquísima de innovaciones teóricas, ¿no? Aricó, Portantiero, Zavaleta, o sea, son pensadores que no se han quedado en los textos, ¿no? Han dicho, bueno, Gramsci pensaba su territorio, su tiempo, sus problemas, nosotros tenemos los nuestros, entonces tenemos que no solo trasladar, sino traducir, y traducir quiere decir innovar, cambiar las categorías. Esto en algunos casos sale mejor, en otros no tan bien, o sea, pero hay avances importantes en esta dirección. Y por otra parte, en América Latina lo que veo es también un intento de estar a la altura de la investigación internacional, ¿no?, que es, digamos, europea. Es difícil combinar las dos cosas, ¿no?, porque por una parte el riesgo es, digamos, traicionar demasiado, ¿no?, si tú estás demasiado lejos de los textos, más centrado en los problemas de aquí, el riesgo es que tú no consigues decir cosas sobre el autor, ¿no? Por otra parte, el riesgo es perder la identidad de aquí, ¿no? O sea, volverse demasiado europeos. Siempre es una cosa que es interesante porque es un problema que se pone aquí, no se pone en Estados Unidos, en Australia, se pone aquí en India, ¿no? O sea, quizás en China, o sea, en lugares que tienen problemas suyos, ¿no?, que no son extensiones de Europa, simplemente, ¿no?, porque aquí sí es una extensión de Europa, que pero luego se ha combinado en maneras múltiples, ¿no?, con varios elementos. Entonces, yo veo aquí este doble empuje, ¿no?, por una parte el elemento local, la especificidad local, por otra parte la referencia a Europa. Y no creo que esta tensión tenga que resolverse, ¿no? Para mí es una tensión productiva, claro. Por ejemplo, acaba de fundarse la International Gramsci Society Brasil el año pasado, justo hace un año, en mayo del 15, y su intento es, digamos, centralizar la investigación en Brasil sobre Gramsci, pero no simplemente a la manera de como hacemos nosotros, ¿no?, sino también para centralizar
las cuestiones que se ponen en Brasil, ¿no? Cómo hay que trabajar en Brasil para ser gramsciano, digamos. Un ejemplo para mí muy importante es Portantiero, que es uno que conozco mejor que otros. O sea, cuando Portantiero, estoy hablando del Portantiero de los usos de Gramsci, ¿no? Sí, claro. Porque luego hay toda una temporada siguiente que no, bueno, es otra cosa. Pero el Portantiero de los usos de Gramsci, o sea, el Portantiero que está haciendo la experiencia de la destrucción de la democracia en Argentina, ¿no? Que se va de exilio a México, que entra en contacto con otros, no solo argentinos, sino también de otros países allí, y que debate sobre la democracia, el significado y la hegemonía a partir de un punto de mirada específico que es, digamos, la Argentina, América Latina, nos dice a nosotros cosas nuevas sobre hegemonía que son algo que está profundamente arraigado en el problema de Gramsci, ¿no? Y esto lo resuelve diciendo, Gramsci hace un análisis de los países capitalistas, diciendo que hay países capitalistas periféricos, pero capitalistas, y entonces a partir de esos países periféricos, Argentina puede ser uno de estos, y esto es un problema, ¿no? Hasta qué punto sea esto, pero digamos, esto es un punto de partida, y entonces si las cosas están así, en estos países la política juega un papel fundamental, ¿no? Más que la relación entre clases sociales ya dadas, ¿no? Ya formadas por el capitalismo. Entonces hay como un sobresalir de la política, de lo político, que pone en plena vista a la hegemonía y toda la cuestión del Estado, de los intelectuales, etc., y de la democracia en este sentido, que es algo que luego en Portantiero se traduce en un avance teórico no solo sobre los países capitalistas periféricos, sino sobre el concepto mismo de hegemonía. O sea, él demuestra como esto al final es algo que tiene que ver con todos los países, no solo con algunos, ¿no? Bueno, en él hay como una resistencia a hacer este paso, pero a partir de sus textos se puede hacer. Y entonces esto demuestra cómo la idea misma de una economía como algo que se desarrolla por sí misma, ¿no? Y clases sociales que están ya dadas, o sea, ya producidas por la economía, el desarrollo económico, es algo que analíticamente no tiene sentido. O sea, puede tener sentido fenomenológicamente, en el sentido que las tenemos delante nuestros, pero no se puede hacer un análisis crítico con esas categorías. Hay que cambiar, hay que pasar a la hegemonía. Entonces, la mirada de Portantiero, esto estoy intentando decir, ¿no? Es una mirada declaradamente periférica, que pero a partir de este punto de mirada periférico dice algo sobre lo universal de la lógica de la hegemonía, ¿no? Justo porque se especifica muchísimo, ¿no? No pretende ser una teoría general, pretende ser una teoría de lo específico, ¿no? Pero gracias a esto se puede traducir en otras teorías y universales. Y esto es algo que está es la polaridad opuesta al intento hecho por Laclau, ¿no? Que es un intento. Que en el 85 es una cosa muy interesante. En el capítulo sobre Gramsci, yo no sé si alguien lo ha notado, a mí me ha chocado muchísimo. En el capítulo sobre Gramsci, ¿no? El capítulo empieza así. Hay una interpretación de Gramsci como el teórico de las sociedades complejas. Y entonces, la democracia y sociedades complejas. Hay otra teoría de Gramsci como teórico de los países atrasados y de las periferias. Y luego ponen una nota refiriéndose a Lucy Glucksmann, que es el teórico de la sociedad compleja. Para el otro, Gramsci no ponen ninguna referencia, es Portantiero. Y lo siguiente es, y entonces, ¿por qué no ponen? ¿No? Esto es un primer punto. Segundo, lo siguiente es, el hecho que se haya podido hablar, esto dice Engels, ¿no? El hecho que se haya podido hablar de Gramsci en estos dos sentidos diferentes, está justificado por el hecho que su teoría es más general y se puede aplicar a los dos momentos. Claro.
Perfecto. Y entonces la teoría de la hegemonía es general, a un nivel general que no tiene nada que ver con la historia, ¿no? No tiene nada que ver con la historia. Entonces uno de los problemas que Laclau nunca ha solucionado es cuál es la historia de la hegemonía. Porque siempre ha dicho, sí, siempre más hegemonía, siempre más, pero no se sabe dónde empieza, por qué, ¿no? Bueno, esto es otra cosa. Y entonces, si hubiera hecho la referencia a Portantiero, no habría sido tan fácil decir es una teoría específica. ¿Por qué? Es una teoría específica, pero tiene un valor general. O sea, tiene una idea de generalidad y de universalidad que es alternativa a la que Laclau ha presentado en este libro. Yo creo que es por esto que no nombra a nadie. O sea, es como una especie de punto de un elemento ciego. O sea, él no puede enfrentarse a este elemento, ¿no? De hecho, nunca lo ha hecho. Han coincidido en Morelia, por ejemplo, ¿no? En este gran, importante conferencia. Y Portantiero ha criticado de manera muy áspera a Laclau, ¿no? Diciendo que su idea de hegemonía y de populismo es totalitario, es organicista, no tiene nada que ver con la democracia. Pero esto ha sido, Laclau no ha hecho la misma cosa. O sea, no ha analizado a Portantiero, no ha considerado en serio lo que es el aporte de Portantiero. Bueno, a partir de digamos, como una célula, un núcleo, ¿no?, de reflexión sobre un episodio, yo creo que se puede construir también una historia de Gramsci en América Latina, que es, como he dicho, una historia de innovaciones a partir de problemas específicos. Claro. Me surgían muchos pasos cuando hablaba de la contradicción entre lo local y lo mundial. Sí. Un problema que el marxismo acá viene tensionando desde Mariátegui, sí, europeísta o indigenista, y bueno, que se reproducirá en otros autores, y con Laclau el texto de Portantiero, de lo nacional popular y los populismos realmente existentes, ¿no? Exactamente, esa es la crítica, ¿no? Bueno, pues creo que ahí hay una beta de trabajo que explorar, ¿no? Que hay interpretaciones muy canónicas sobre Gramsci, la de Aricoes, por supuesto, sí, canónica. También hay que ensayar, y me parece una hipótesis muy interesante la que estás presentando acá. Bueno, pues ya abusamos demasiado del tiempo acá, del poco tiempo que no estás dando conferencias en la Universidad Iberoamericana o en la Facultad de Ciencias Políticas, ¿no? Y bueno, pues te agradezco mucho el tiempo. No, soy yo que agradezco esta posibilidad, esta ocasión. Ha sido realmente un placer. Bueno, pues nos estamos viendo y escuchando en otros episodios. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. A usted.